Hermanos, el Señor les bendiga. Es un privilegio cada vez que uno puede realmente, a veces no tener que estar pendiente a digamos, dinámicas, cosas que tienen que ver con incluso la dirección, uno simplemente puede alabar al Señor. Dejar a un lado todo, simplemente enfocarse en el Señor, realmente uno de los mayores privilegios que el Señor nos puede dar. Pero quiero que abran sus Biblias en Primera de Pedro. El hermano ya había leído todo este capítulo, y vamos a estar enfocándonos en una sección de este capítulo. Abran sus Biblias en Primera de Pedro 1, a partir del versículo 13. Amén. Bueno, vamos a profundizarnos una vez más en esta hermosa carta que Pedro escribe a estos hermanos y que sin duda, hermanos, tiene mucha importancia para nosotros en este tiempo. Entonces vamos a leer Primera de Pedro 1, 13 hasta el 25. Dice la palabra del Señor: Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esa es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Damos gloria a Dios por su palabra. Y vamos a orar para que sea el Señor también preparando nuestros corazones. Amado Padre, te damos gracias, Padre, por este privilegio que tú nos das de poder maravillarnos, Padre, de tu santidad, Padre, de tu grandeza, Padre, del amor que tú tienes para con nosotros, Padre, donde tú nos has mostrado tanta misericordia, Padre, solamente con el hecho de habernos salvado, de habernos rescatado de ese camino en el que nosotros merecíamos estar, Padre, y también las consecuencias que nosotros merecíamos tener, Padre. Te pedimos perdón, Padre, si en esta mañana, Padre, hemos fallado con nuestras conductas, nuestros pensamientos, Padre, con nuestras prioridades, y te pedimos en este tiempo, Padre, que seas tú el que obres en nosotros, Padre. De igual manera como ya tú me has hablado a mí a través de este estudio, esto puede ser de bendición, puede ser de alimento, Padre, para cada hermano que está acá presente, cada amigo, cada persona que nos visita también, Padre, que pueda ser confrontado con tu palabra que es viva y eficaz, Padre.
sean tus propósitos cumpliéndose en nosotros, Padre, y que realmente tú nos inquietes, Padre, podamos ver la urgencia, Padre, de este mensaje, con tal de que podamos también, entonces, ser diligentes, Padre, e intencionales con aquellas cosas que debemos, Padre, y necesitamos cambiar en nuestro caminar, Padre. Presentamos este tiempo y te pedimos tu dirección, en el nombre de Cristo, amén y amén. Hermanos, antes de, como introducción quisiera que nos imaginemos algún ejercicio, algo un poquito más práctico. Pensemos un momento que todos estamos en una subasta. Estamos en una subasta. En las subastas nosotros sabemos que, prácticamente se presentan objetos uno por uno. Uno por uno se van presentando objetos para que las personas, lógicamente, puedan comprarlas, puedan hacer ofertas y comprarlas. Y cada objeto sabemos que empiezan, digamos, con un precio inicial y, lógicamente, los interesados van aumentando sus ofertas hacia ese producto en particular. Y, lógicamente, el objeto se lo lleva a aquella persona que está dispuesta a pagar el más alto precio. Lo interesante es que el valor final, digamos, de este objeto no lo determina lo que uno ve, no lo determina incluso el precio inicial que tenía, no lo determina ni siquiera la etiqueta que describe, digamos, el trasfondo, el contexto de este producto, sino lo que alguien está dispuesto a pagar por ello. Entonces, imaginémonos ahora que en medio de esa subasta, que está todo el mundo así, entonces para él, está así, siempre se hablan rápido, que de repente vienen ellos ponen un objeto que se ve gastado, que se ve que ya es viejo, que el plástico incluso ya se puso amarillo y se ve sucio de todas las veces que las personas lo tocaron. Un objeto insignificante. Y uno dice, ¿y quién será tan insensato para comprar, digamos, ese objeto, incluso en su precio inicial? Y de repente nos sorprende porque una persona termina pagando una fortuna por este objeto, insignificante, viejo, usado, gastado, tocado de todas las maneras. Y todos nos quedamos, todas las personas ahí presentes se quedan en silencio, asombrados, maravillados, y nos hacemos una pregunta, ¿por qué? ¿Qué es lo que tú ves en esto? Tú lo extraes y se rompe, se cae, se parte en 10. ¿Por qué tanto? Y esto se debe a que ese comprador en específico vio un valor que nadie más vio. Vio un valor en ese objeto insignificante que ninguna otra persona presente pudo ver. Y hermanos, aunque ustedes no lo crean, de la misma manera pasó, tanto con ustedes que conmigo. A los ojos del mundo, probablemente somos personas insignificantes, que no tenemos tal vez ningún valor agregado a esta sociedad, al ojo de esta sociedad, pero Cristo pagó por nosotros el precio más alto imaginable, su propia sangre. Nosotros vivimos en una sociedad que constantemente asigna valor a las personas. Pero si analizamos ese modo de darle, digamos, valor, pudiéramos concluir que la sociedad lo hace con una balanza que está dañada, está alterada, está rota, se pudiera decir. El mundo mide el valor de algo, de una persona, por lo que esa persona produce, por lo que esa persona acumula o por lo que esa persona aparenta. Si tú eres rico, si tú eres influente, si tú eres exitoso, entonces, según esa sociedad, tú tienes valor. Sin embargo, si tú careces de estas características, de estas cualidades, probablemente tú vas a ser ignorado, según nuestra sociedad. Entonces, pensemos, una persona que gana miles y miles de dólares, tal vez, o florines al mes, aunque sea una persona que vive rodeada de escándalos, tenga una vida inmoral, una vida llena de corrupciones, aún así, tal vez para muchas personas dentro de la sociedad puede ser considerado como una persona
digna de admiración. Mientras tanto, una madre que, mira, se entrega día tras día por amor a sus hijos en su hogar, un hombre que trabaja arduamente todos los días para poder llevar, digamos, ese alimento a su casa, para poder proveer para los de su casa, en muchas ocasiones, a la vista de nuestra sociedad, pasan desapercibidos. A nadie le importa. Esas son donadies, por así decirlo. ¿Y por qué pasa esto? Como acabo de mencionar, hermanos, porque nuestra sociedad no sabe medir el valor verdadero. Su escala, su balanza está alterada, está rota. Exalta lo superficial, exalta lo que es visible, exalta lo que es inmediato, pero desprecia lo que es eterno, desprecia lo que viene del interior y desprecia sin duda lo que es sagrado. Pero hay una verdad que yo creo que todos conocemos, todos reconocemos, aunque sea de manera inconsciente. Nosotros todos entendemos el valor que tiene una cosa, un objeto, cuando sabemos el precio que tiene. Y algunos dirán, no, pero no, yo no soy así, yo veo el sentimiento, que eso tal vez tiene el valor sentimental. Voy a dar un ejemplo. Digamos que yo me compré dos relojes. Tengo uno que es simple, uno simple que ya me costó como unos $20, lo compré en un lugar y mira, contento con ese reloj. Súper normal, estoy bien. Pero tengo otro reloj que me costó mucho más y que me salió como a $1 millón, por así decirlo. Hay relojes que tienen ese precio, como $1 millón. A simple vista, los dos relojes marcan la hora, tienen la banda, la correa que se ve bastante similar. Sin embargo, si las personas saben eso, no yo, las personas que saben eso, que saben la diferencia, ¿cuál crees que cuidaría más? ¿Cuál crees que estaría más? Ay, mira, ten cuidado. Si ustedes saben que de repente yo tengo esos dos relojes, ¿qué me dirían? No, mira, hermano, cuida eso, o sea, cómprate una caja fuerte y métele otra caja fuerte, por si acaso. Y el de 20, bueno, eso es traya, dáselo a tu hijo, por si acaso. ¿Por qué? Porque sabemos el valor, sabemos lo que costó eso en particular. Entonces, cuando algo es caro, cuando algo es costoso, uno espera que uno cuide eso, que uno lo trate con cierta dignidad. Y hermanos, pensemos eso. Si nosotros esperamos eso de un objeto, algo material, algo que al final perece, ¿cuánto más de una vida? Y entonces las preguntas que tenemos que hacernos, hermanos, es ¿cuánto es nuestro valor? ¿Cuánto tú vales? Y no según el modelo de este mundo, sino según el modelo del Señor, según lo que Dios nos ha revelado. Y Pedro lo deja de una manera muy clara, hermanos. Él dice en el versículo 19, ustedes no fueron comprados ni con oro ni plata, nada que es perecedor, nada que se pierde, sino con algo mucho más valioso. Dice el versículo 19, con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Entonces, pensemos en eso, hermanos. Ese fue el precio que se pagó por ti. Ese fue el precio que el Señor pagó por mí y por todos aquellos que han decidido seguirle a Él, entregar su vida a Él. Entonces, si ese fue el precio, entonces la única vida que está a la altura, digamos, de esa redención es una vida santa, es una vida separada para el Señor, es una vida completamente en obediencia a Dios, y es una vida que sin duda debe estar marcada por el temor reverente y el amor al Señor. Esta tensión, digamos que entre el valor que el mundo asigna y el valor que Dios nos ha otorgado, no es algo que es una lucha para nosotros en este tiempo solamente. Esto ha sido una lucha desde el inicio. Los primeros creyentes en el primer siglo tenían este mismo problema, igual que nosotros. Pues ellos tenían esta batalla de que tenían que vivir como personas rescatadas, personas redimidas por el Señor, en un mundo que no entendía, que no comprendía su identidad ni su llamado. Y es precisamente a ellos que Pedro le escribe.
Sabemos que estas personas, estos creyentes, ellos estaban esparcidos en esas regiones de Asia Menor. Y bueno, muchos eran nuevos convertidos, eran gentiles que al final aceptaron al Señor. Y lógicamente ellos habían abandonado prácticas como idolatría, festividades paganas, y ahora se enfrentaban a sospechas, a burlas, a la exclusión culturalmente, digamos, de los que estaban en su entorno. Constantemente tal vez ellos estaban siendo, digamos, sufrían, digamos, marginación diaria, eran acusados de ser enemigos del orden social porque no hacían lo que culturalmente debería hacerse o se esperaba que se hiciera. Ellos eran acusados de rechazar las costumbres de las religiones romanas, eran acusados de vivir de una manera diferente, extraña a lo que se acostumbraba a ver en esas regiones. Entonces, lógicamente, eran tratados como una amenaza cultural. Muchos se enfrentaban, como dije, un rechazo, y piensan, rechazo laboral, rechazo familiar, burlas, y cualquier persona bajo esta presión constante pudiera, cualquier cristiano, creyente, bajo tal condición, pudiera llevarse a dos condiciones. Bueno, abandono mi santidad, abandono mi comunión con el Señor para poder encajar en este mundo, para no ser tan presionado, o bueno, me aíslo de este mundo y simplemente ya, yo debo de ser luz. Y en este contexto es que Pedro no nos llama a esconderse, no nos llama a rebelarse, ni siquiera a ceder, sino que nos llama a algo más profundo, a vivir en santidad, a recordar que ellos pertenecen a otro reino, a vivir una vida que sea digna del precio que se pagó por ellos. Entonces, aunque han pasado siglos y siglos o siglos desde que Pedro escribió estas palabras, hermanos, el trasfondo espiritual no ha cambiado, casi nada. La tensión que vivían estos creyentes es la misma que experimentamos hoy. Tal vez tienen otros apellidos, otros nombres, pero al final es la misma. El llamado a vivir una vida distinta, una vida apartada para el Señor, en medio de una sociedad que no comparte ni comprende nuestra fe, en muchas ocasiones puede ser una batalla, pudiera serlo. Entonces, ¿qué es lo que vemos hoy en día? Hoy en día vemos que en la sociedad en la que vivimos es una sociedad que celebra lo que Dios llama pecado, es una sociedad que celebra lo que Dios considera mal, y también se burla de la fe, se burla de nuestras convicciones. Pero el llamado de Dios, una vez más, hermanos, no ha cambiado. Sigue siendo un mensaje urgente y claro. Si tú fuiste redimido por la sangre de Cristo, no puedes vivir como si esa sangre no importara. Entonces, no podemos vivir como si esa sangre no importara. La santidad, hermanos, no es una opción. No es como que si yo me pusiera una prenda. Ay, bueno, y déjame ponerme esta cadena. Esa no es la santidad. No es algo decorativo en nosotros. La santidad es la única respuesta lógica, amorosa y reverente ante el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso es que hoy, a través de esta serie que será corta, probablemente vamos a dividirlo en dos partes, debemos hacernos una pregunta crucial, una pregunta que Pedro nos responde en esta sección, en esta palabra. ¿Cómo luce una vida que es digna del precio que Cristo pagó? ¿Cómo luce una vida que es digna del precio que Cristo pagó? Y yo pudiera hacer esa pregunta, bueno, ¿cómo luciría un reloj que vale $1 millón? $2 millones. Uno pensaría en varias cosas, ¿no? Eso tendría que tener diamantes, seguro fueron nada más 3 que se hicieron, varias cosas vienen a nuestra mente. Pero hermanos, ¿cómo debe lucir nuestras vidas? ¿Cómo debe lucir tu vida? Que es incluso, fue mucho más caro que ese relojito, por así decir algo. Y esa es la pregunta que guiará esta serie. En esta primera parte que vamos a ver en esta mañana,
Pedro nos presenta 3 características de una vida santa que responde al precio que fue pagado. En primer lugar, vamos a ver una mente enfocada en la esperanza eterna, también una obediencia que rompe con el pasado y una santidad que refleja el carácter de Dios. Entonces, hermanos, si vivir una vida santa no son una de las respuestas, sino es la única respuesta que honra el precio que se pagó por nosotros, ¿por dónde empieza esta vida? Pedro aquí no empieza hablando de acciones que debemos tomar, de nuestras palabras. Pedro va mucho más profundo, se mete en profundidades, por así decirlo, y él nos dice que todo empieza en nuestra mente. Todo empieza en nuestra mente, porque toda transformación espiritual debe empezar desde nuestro interior, en cómo pensamos, en qué esperamos, en dónde está puesta nuestra mirada, dónde está puesta nuestra esperanza. Entonces, veamos el primer llamado que Pedro nos hace: una mente enfocada en la esperanza eterna. Dice el versículo 13: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Ahora, la primera palabra que vemos acá, o las primeras 2 palabras que vemos, por tanto, funciona como un tipo de bisagra, como un tipo de conexión, digamos, lógica y teológica entre lo que Pedro ya había mencionado anteriormente y lo que está a punto de decir. Es como esa conexión, une estas 2 partes de todo este capítulo. ¿Y qué había dicho Pedro antes? El hermano lo había leído, pero prácticamente Pedro aquí, del versículo 1 al 12, él hace como un poderoso resumen de lo que es el Evangelio y la identidad de nosotros como creyentes. Él dice, por ejemplo, en el versículo 2, que los cristianos son elegidos por Dios. Los cristianos son santificados por el Espíritu. Ellos son redimidos por la sangre de Cristo. Dice en el versículo 3 que han recibido una esperanza viva por medio de la resurrección de Jesús. En el versículo 4 dice que ellos tienen una herencia incorruptible, reservada en los cielos. Versículos 6 a 7, que aunque haya pruebas, aunque sufran, hermanos, todas esas pruebas están purificando su fe. El versículo 10 al 12 dice que ustedes están viviendo en el cumplimiento de los profetas y lo que los ángeles anhelaron ver. Ustedes lo están viviendo, y que también lógicamente se traslada a nosotros también, lo estamos viviendo nosotros. Entonces, con otras palabras, ¿qué podemos pensar? Pablo aquí le está dando un cuadro, una panorámica gloriosa de lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo, recordándonos también como creyentes cuál es la identidad que nosotros tenemos en Él, la esperanza que tenemos y el privilegio de poder formar parte de ese plan redentor del Señor. Entonces, con todo eso en mente, cuando Pedro le dice a ellos, por tanto, eso prácticamente conecta lo que acabo de mencionar, todos esos versículos, con lo que dirá a continuación. Entonces pudiéramos decir, bueno, mira, hermanos, yo les acabo de mostrar la gracia del Señor. Ahora veremos cuál es la responsabilidad de ustedes. Hermanos, yo les acabo de mostrar la nueva identidad que tienen en el Señor. Ahora veamos cuál debe ser su conducta, cuál debe ser nuestra conducta. Y aquí él lo pone en 3. Él dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Entonces, Pedro comienza con una imagen poderosa. Ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Es decir, preparen su mente para la acción. Esta expresión de ceñir los lomos, para estas personas, digamos, en este momento, era algo fácil, era algo común. Hace referencia, digamos, como sabemos que estas personas usaban, su vestimenta constaba de túnicas largas. Entonces, cuando estas personas tenían que tal vez moverse, hacer algo rápido, ellos ceñían, digamos, el lomo, es decir, que ellos ataban esa túnica, digamos, recogida con un cinturón, como que lo ataban
¿Para qué? Para que ellos pudieran tener esas piernas libres para moverse con agilidad. Prácticamente es eso. Mira, como hoy en día los muchachos que caminan con un pantalón todo bajo, tienen que subírselo para que ellos puedan correr. Pensemos en algo así. Pero como esa vestimenta era lo común, entonces esta expresión era algo que estas personas entendían. MacArthur interpreta esta frase de ceñid los lomos de vuestro entendimiento como un llamado a la preparación mental y espiritual. Hace referencia a esa imagen de un soldado que se prepara para la acción. Lógicamente, un soldado se prepara para batallar, ajustando su vestimenta para que nada pueda ser un obstáculo para él. En esa acción que está a punto de realizar. Entonces, hermanos, esto implica que los creyentes, como creyentes, nosotros debemos eliminar todo lo que pueda distraernos o todo lo que pudiera impedirnos vivir una vida santa y enfocada en Dios. Cualquier cosa que pudiera estorbarnos realizar eso. Entonces Pedro en este caso, él traslada, digamos, esta imagen física a un plano espiritual, mental, a decirle, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Con otras palabras, hermanos, preparen su mente para la acción. Hermanos, estén alertas, estén listos, estén disciplinados mentalmente. Entonces, la santidad, hermanos, empieza con una mente preparada. Se requiere que preparemos nuestras mentes. O sea, en un ámbito de creyentes, hablando entre creyentes. La santidad empieza con una mente preparada, una mente que se enfoca en la verdad, una mente que está enfocado en la revelación de Dios, una mente que sabe filtrar lo que deja entrar en su interior, los pensamientos, la información, el entretenimiento, y lógicamente es una mente que quiere, que está dispuesto a obedecer. Pero aparte de ceñir los lomos, de estar preparados, listos, vemos que Pedro también dice, sed sobrios. Y sed sobrios, digamos, muchas veces uno lo usa para decir, bueno, que una persona no está bajo la influencia, por así, de alcohol. Uno pudiera también traspolarlo a otras influencias, pero implica que es una persona que tiene control, tiene autocontrol, tiene dominio y tiene claridad de lo que está por hacer. Implica que es una persona que no se deja llevar por emociones, no se deja llevar por distracciones que pueden, digamos, desviar la mente de su enfoque en Cristo. Entonces, una persona sobria es alguien que no se deja arrastrar por pasiones momentáneas. Es una persona que no deja que su entorno y las pruebas, digamos, afecten la manera que toma decisiones. Es una persona que está atento, está alerta al pecado y al engaño, a las debilidades. Es una persona que se centra en lo eterno y no en lo superficial. Entonces, hermanos, una vida que sea digna del precio que se pagó por ella requiere una mente sobria. Es decir, una mente clara, una mente que esté alerta, una mente que esté controlada espiritualmente hablando. Entonces, ¿por qué es importante esto de poder tener una mente sobria? Es indispensable, hermanos, porque cuando venga la tentación, entonces podemos resistir al enemigo con firmeza. Es indispensable porque cuando vengan las pruebas, podemos, digamos, no dejarnos dominar por lo que es el dolor, por lo que es la desesperación. Una mente sobria es indispensable porque al momento de tomar decisiones, podemos entonces buscar la voluntad de Dios y no actuar por impulsos. Es indispensable porque así podemos saber cómo redimimos nuestro tiempo. Podemos entender que debemos vivir esta vida con una urgencia espiritual y un propósito eterno, y no enfocarnos en cosas pasajeras. Es importante, hermanos, porque nos enfocamos entonces en la esperanza futura. No nos dormimos espiritualmente, sino que vivimos preparados para que cuando el Señor nos llame a su presencia. Y también es indispensable porque guarda nuestro testimonio.
para que nosotros podamos influir en esta sociedad, influir con integridad y también en liderazgo, en el caso de que formes parte también de eso. Y en tercer lugar también vemos que Pedro habla de la esperanza. Y Pedro concluye el versículo con un llamado a una esperanza futura, cuando Cristo se manifieste. Pero lo importante es que dice: esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Sabemos que en Tito 2 nos dice que nosotros debemos esperar, digamos, esa gracia de Dios, y sabemos que Dios nos enseña o nos manda que nosotros vivamos de una manera sobria, justa y piadosamente, haciendo que esperando la esperanza bienaventurada en el Señor Jesucristo. Entonces, la santidad, hermanos, se sostiene en una esperanza firme. Primero, que Cristo viene, que su gracia será completada en su manifestación, y lo que Él ha comenzado, que sin duda Él lo perfeccionará. Entonces, algunas cosas importantes, hermanos, para que podamos tenerlo en mente. Es importante, hermanos, que entendamos que nosotros, si queremos tener una mente preparada, debemos llenar nuestra mente con la palabra de Dios. Nosotros debemos, sin duda, ejercitar una mente sobria y vigilante. Entonces pensemos, yo debo rodearme de amistades que me animen a crecer en Cristo. Yo no debo dejar que mi trabajo apague mi sensibilidad espiritual. Incluso los que son tal vez ya más pasados de edad, a veces uno dice: bueno, ya a mí no me queda nada, yo casi no camino, no tengo a nadie, no tengo a los hijos. O sea, debemos entender algo, hermano. Sin importar tu edad, no pienses que tu tiempo ya pasó. Aún eres útil, y ese llamado sigue vigente para ti también. Es importante que nosotros vivamos con la esperanza puesta en Cristo. Aquí vemos cómo Pedro nos dice que debemos esperar por completo en la gracia que viene con la manifestación de Jesús. Esta esperanza da sentido al presente y fortaleza al pecado. Frente al pecado. Entonces es importante que también nosotros, si vivo con mi esperanza puesta en Jesús, para los que son más jóvenes todavía, estudia con excelencia, trabaja con excelencia, sabiendo que al final tú sirves al Señor. Los que tienen ya un hogar formado, toma decisiones financieras, decisiones familiares, con una perspectiva eterna. Y también los que tienen ese tiempo tal vez de sobra, o que puede tener un tiempo, digamos, para utilizarlo bien, usa tu etapa actual para que tú puedas orar, para que puedas discipular a otros y sembrar, digamos, esa semilla también en otras personas. Entonces, hermanos, antes de cerrar este punto, vamos a pensar una vez más en algo. Pensemos que estamos en una autopista bajo una lluvia intensa, pero no solamente esto, sino con neblina. Yo pudiera, en medio de esa situación, estar hablando con mi esposa: ay, sí, mira qué chulo, mira, niños, estén tranquilos. Yo pudiera, déjame ver por si acaso, me escribieron, déjame mandarle un mensaje, ok. O sea, sería sensato yo, en medio de esa condición, esa carretera, esa autopista, lloviendo a todo lo que da, y con esa neblina, yo hacer eso. O sea, claro que no se puede. Yo necesito en ese momento toda mi atención, y debo tener claridad mental, y mis reflejos deben estar, mira, ahí. Viene algo, yo debo poder, tener ese reflejo activo. Y la vida cristiana es así también, hermanos. Tenemos una carrera eterna, hay riesgos que sin duda son reales, y muchas cosas que pudieran distraernos de ese llamado que el Señor nos ha dado, de vivir una vida para la alabanza de su gloria. Y por eso que Pedro aquí les dice a ellos: hermanos, todo empieza con una mente
ceñida, una mente clara, una mente sobria y enfocada y llena de esperanza. De lo contrario, hermanos, una mente que está descuidada es un terreno, mira, que está fértil para una vida tibia y alejada de Dios. Pero una mente que está centrada en la esperanza de Cristo, que está filtrada por la verdad y preparada para obedecer, hermanos, sin duda es el primer paso hacia una vida santa que honra el precio que fue pagado por nosotros. Pero Pedro, hermanos, no se detiene solamente en la mente, porque lógicamente una mente que está preparada es una mente que debe conducirnos a una vida también transformada. Y eso es lo que eso nos lleva al segundo llamado de Pedro. Una obediencia que rompe con el pasado. Dice el versículo 14, como hijos obedientes, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que tenías que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Entonces, aquí vemos prácticamente tres cosas que son importantes. En primer lugar, aquí Pedro empieza desde la identidad, desde nuestra identidad. Él dice como hijos obedientes. Aquí él no está diciendo, no hagan eso porque el Señor los ve. Muchas veces uno como niño, por lo menos a mí en mi tiempo, nos decían eso, no haga eso que el Señor te ve, se enoja contigo. Y uno como, no, verdad, el Señor me ve. Uno como que tenía cierto miedo, cierto me baño, pero el Señor me ve. Pero después uno como quiera seguía haciendo todo lo malo. Pero no, aquí lo que Pedro empieza diciéndoles a ellos es la identidad que ellos tienen. Él dice como hijos obedientes. O sea, con otras palabras, él no está diciendo a ellos, obedezcan ustedes. No, él les dice, obedezcan porque ustedes son hijos del Señor. Entonces, son hijos nuevos, hijos adoptados por Dios a través de Cristo. Y como todo hijo sabemos, uno siempre dice, un hijo tiene un parecido. Ese se parece al papá. Desde cuando están haciendo la sonografía, ese se parece al papá. No, a la mamá. Y lógicamente nunca hay nada. Pero hermanos, algo es una realidad. Un hijo debe tener un parecido a uno de sus padres. Y si nosotros somos hijos adoptados, debemos parecernos a nuestro padre. Eso es una necesidad. Debe verse un parecido que las personas puedan decir, pero yo entiendo, esta muchacha es cristiana. Ahora tiene sentido todo esto. Debemos, hermanos, parecernos a nuestros padres, a nuestro Padre en este aspecto. La obediencia, hermanos, no nace del legalismo, sino del amor. Entonces, aquí vemos que después de que Pedro les habla de esta identidad que ellos tienen en el Señor, él pasa también después al mandato. Él les dice, no os conforméis. Les dice, no se adopten a la forma del pasado. No se adopten a esa vida que ustedes tenían algo. La vida cristiana, hermanas, no es simplemente una versión mejorada de lo que éramos antes. No es como un update de lo que antes éramos. Al contrario, es una vida nueva, con nuevos deseos, con nuevos propósitos y nuevos patrones. Antes nosotros vivíamos según nuestros deseos, pero eso lo hacíamos en nuestra ignorancia, como Pedro mismo les dice a ellos. Pero ahora que nosotros conocemos al Señor, ahora que sabemos el precio que fue pagado por nosotros, no podemos seguir viviendo como si no lo supiéramos. Entonces, hermanos, una vida digna del precio pagado es una vida que sin duda rompe con el pasado. Y no porque una vez más nos están vigilando, Dios te está viendo, tengo que portarme bien, sino porque
alguien nos redimió, alguien nos rescató, alguien ya dio el primer paso por nosotros. Entonces, algunas aplicaciones también en este punto, o preguntas, mejor dicho. Hermano, ¿tú estás modelando tu vida según Cristo o según lo popular? O sea, ¿tu vida realmente refleja lo que Cristo quiere o tú te dejas llevar por lo que esta sociedad quiere que sea normal? ¿Te importa más agradar a Dios o ser aprobados por otros? O sea, ¿qué tiene más carga, qué tiene más peso en tu vida? ¿La aprobación de las demás personas o lo que Dios quiere agradar a Dios? Bueno, tú estás viviendo como alguien transformado, o si tú te pones a pensar, más bien tú estás justificando viejos patrones. Porque cada vez que nosotros decimos, no, pero yo entiendo lo de Dios, pero tal cosa. Sí, yo entiendo que eso de Dios es así, pero tal cosa. Eso es justificar el pecado de Dios. Es justificar nuestra antigua vida. Es justificar la selección de lo que el mundo me quiere vender. Tu madurez está formando a otros o estás dejando que el pasado te defina. Hermanos, ¿saben o sea, el privilegio que tienen las iglesias? O sea, iglesias que lógicamente tienen ya personas maduras, pero no solamente maduras, digamos, en la fe, pero personas que ya tienen, mira, que tienen su edad y te pueden contar, mira, de todo ese tiempo que tienen con el Señor y cómo el Señor les ha cambiado. Son personas que en muchas ocasiones, mira, hablan como que se estuvieran enamorados del Señor. Y son cosas que se pegan. Y o sea, qué bonito sería uno poder experimentar eso también en su iglesia. Que uno diga, no, mira, yo quiero reunirme hoy con tal hermano. Bueno, mira, yo quiero reunirme hoy, mira, con tal hermana, porque cada vez que yo me reúno con una persona así, o sea, yo me alimento, mi fe se alimenta, yo crezco. Entonces, tu madurez está formando a otros. Y recuerden, hermanos, no se trata solamente de cosas grandes, pecados grandes, sino también de a veces cosas sutiles, cosas pequeñas que pensamos que son normales, como el resentimiento, la queja, el egoísmo, la indiferencia espiritual. Entonces, pensemos, hermanos, ¿qué molde viejo? Molde únicamente donde uno pone algo, ¿qué molde viejo tú estás tolerando? Tú estás guardando, a pesar de que Dios ya te llamó a romper. Entonces, aquí vemos, hermanos, que Pedro una vez más nos recuerda que la redención en Cristo no solo cambia nuestro destino, sino también nuestra dirección. Una vida digna del precio pagado es una vida que rompe con el pasado y avanza en obediencia. No por temor, sino por gratitud. No por obligación, sino por amor. No por ser salvos, no para ser salvos, sino porque ya hemos sido comprados por un precio incalculable. Entonces, hermanos, una vez más, para que podamos pensarlo, imagina que una persona hereda una casa nueva, una casa, mira, que está equipada con todo. Tiene todo pagado, tiene hasta las cosas, las utilidades pagadas. Es moderna, es limpia, está firmada, digamos, ya bajo el nombre de esta persona que se la regalan. Pero esta persona, en lugar de mudarse a esta casa, al final esta persona vuelve todos los días a vivir en su antigua vivienda. Una vivienda, prácticamente una choza, por así decirlo, una casita en ruinas, que tiene goteras, que está lleno de moho, suciedad y recuerdos del pasado. Uno diría, o sea, ¿cómo? Yo que necesito una casa y tú haces eso.
O sea, ¿cómo tú eres tan insensato? Esto es incomprensible. Hermanos, esto mismo ocurre cuando un creyente que ya es redimido, ya es libre, ya es hijo de Dios, vuelve a conformarse con lo que fue. Cuando decide, digamos, vivir como que si nada hubiese pasado, e ignora el precio que Cristo pagó por él. Entonces, hermanos, recordemos, ya nosotros no pertenecemos a esa chosen race. Dios te ha dado, hermano, una nueva identidad, un nuevo propósito y una nueva dirección. Y si el precio al final fue esa sangre de Cristo, entonces nuestra obediencia no debe ser superficial ni negociable. Entonces, hermanos, una vida digna del precio pagado, no mira atrás con ese deseo como que, ay, yo quisiera, yo extraño ese tiempo, yo anhelo ese tiempo, ay, me trae recuerdos de esos momentos, sino que mira hacia adelante con determinación. Rompe con lo que fue para vivir como lo que ya es, redimida, libre y santa. Pero entonces, hermanos, vemos que Pedro nos ha mostrado que nosotros no podemos seguir viviendo con esos deseos del pasado, pues hemos sido ya comprados por un precio incalculable. Pero sabemos que la vida cristiana no se trata de solamente dejar lo viejo, solamente no volver lo que estaba, digamos, atrás. Y por eso es que ahora Pedro nos lleva, hermanos, mira, al fundamento más profundo de lo que es la santidad. A eso, al plato fuerte. Él nos lleva, hermanos, al mismo carácter de Dios. Nos lleva al carácter de Dios. Y vemos entonces el tercer llamado de este pasaje. Una santidad que refleja el carácter de Dios. Dice el versículo 15, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Entonces, hermanos, aquí vemos algo espectacular. Después de que Pedro nos dice, mira, no hagan eso, esto no lo hagan, no se conformen con los deseos pasados que ustedes tenían en su ignorancia, ahora Pedro nos dice lo que sí debemos hacer. ¿Y qué es eso? Sed santos en toda vuestra manera de vivir. Sed santos en toda vuestra manera de vivir. Aquí vemos que Pedro no simplemente está dando un consejo moral. Él nos da un mandato basado en el carácter de Dios mismo. Sed santos porque yo soy santo. Y hermanos, para poder entender este llamado, es necesario que nosotros podamos comprender qué significa que Dios sea santo, que Dios es santo. Debemos entender eso realmente, para que nosotros podamos, realmente realizarnos, ahora entiendo por qué es que Dios quiere que yo sea santo como su hijo. Y simplemente algunos comentarios de algunos autores, digamos, de teología sistemática, entre uno de ellos, Wayne Grudem, dice que la santidad de Dios significa que Él está separado del pecado y dedicado a buscar su propia gloria. Entonces, por eso, el que ha sido redimido por Cristo no puede vivir mezclado con el pecado, sino separado para Dios. Vemos a Berkhoff que dice que la santidad es la perfección de Dios por la cual aborrece el mal y exige pureza moral de sus criaturas. Entonces, Dios no tolera el pecado en quienes han sido hechos suyos. La santidad no es opcional, es evidencia de pertenencia. R.C. Sproul también en uno de sus libros, él dice, la santidad es el único atributo de Dios que se repite 3 veces. Dice la palabra que el Señor es santo, santo, santo. Hermanos, no hay ningún atributo del Señor
que, mira, bíblicamente se le hace tanta énfasis. Que sabemos que en esos tiempos, cuando se hacían énfasis en las cosas, las repeticiones implican importancia. Y aquí vemos que el Señor dice del mismo: el Señor es santo, santo, santo. Muchas veces decimos que el Señor es amor, pero ni siquiera el amor, hermanos. El Señor dice: el Señor es amor, amor, amor. El Señor dice: es santo, santo, santo. Entonces vemos que la santidad, sin duda, no es un atributo secundario. Hermanos, la santidad viene siendo prácticamente esa esencia que define todo en Dios. Y por eso, hermanos, es que vivir sin santidad es despreciar la naturaleza de Dios. Cada vez que yo decido dejarme llevar por mi pecado, cualquier debilidad que yo pudiera tener, cada vez que yo decido hacerlo, yo estoy despreciando al mismo Dios. Ni siquiera es mi vida, ni siquiera es mi caminar. O sea, hermanos, estamos despreciando a Dios. Santidad, uno pudiera decir santo, 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 es igual a Dios, porque el Señor mismo nos lo ha dicho. Entonces, cuando Pedro en este caso nos llama a ser santos, hermanos, como ya mencioné, no es una exigencia moralista. No se trata de, mira, hagan eso porque es bueno hacerlo. Es un llamado a reflejar al Dios que nos salvó y vivir conforme a su carácter, vivir conforme al carácter de Dios. ¿Por qué? Porque al final, hermanos, Él pagó un precio alto para redimirnos y no podemos seguir estando en la misma situación, en la misma condición. El Dios que nos rescató es santo, y vivir de una manera que sea digna para ese precio que pagó es vivir separados del mal, es vivir separados del pecado. Y para poder lograr eso, hermanos, hay que vivir con una vida dedicada a Él. Pedro nos dice aquí: sed santos. Entonces esto implica, hermanos, que la santidad es un reflejo de una relación. La santidad es un reflejo de una relación, no el requisito para ser amados. Nosotros sabemos que la santidad no se limita, por así decirlo, a la moralidad externa. ¿Por qué? Porque Pedro nos dice: sed santos en toda vuestra manera de vivir. No se trata, de solo no pecar, sino de vivir para Dios en cada área, en mis relaciones, en mi trabajo, en las finanzas, en las emociones. Y no solamente eso, hermanos, recordemos que algo importante es que la palabra misma nos dice: sin santidad nadie verá a Dios. Y lógicamente sabemos que esto pudiera tener implicaciones tanto para no creyentes. Lógicamente, sin santidad, una persona que no es santa, una persona que no ha sido comprado con la sangre de Cristo, simplemente, aunque se esfuerce que sea la persona más moral del mundo, simplemente no va a tener, digamos, esa etiqueta de ser santo. Eso es uno. Pero recordemos también que aquí se le está hablando, creo que en Hebreos ahora, creo que se le está hablando a cristianos, y dice: sin santidad nadie verá a Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque al final la santidad, hermanos, es un fruto, es algo que dice que realmente tú perteneces a Dios, que dice que realmente tú eres de Dios. Yo puedo tener 10 años, 20 años, 30, 40, 100 años en el Evangelio, pero si no hay pizcas, si no se ven pizcas de santidad, mira, de un deseo de querer apartarme del mal porque yo quiero hacer las cosas bien para el Señor, entonces realmente yo debería cuestionar si esa fe es genuina. Recuerden, hermanos, sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, algunas preguntas que debemos hacer los hermanos. Con las cosas que tú te entretienes. Y eso es importante, hermanos, porque hoy en día el entretenimiento, con aquello que tú te entretienes, refleja a Dios santo que te llamó. O sea, de verdad lo refleja. O sea, hoy, hermano, cuando tú quieras ver la televisión, quieras prender el celular, lo que sea, piensa: mira, con esto yo realmente estoy reflejando a Dios que me salvó, sí o no. Tus amistades te empujan hacia más santidad, o lo contrario, hacia más confusión.
la ética que tú tienes en tu trabajo realmente refleja el trabajo de Dios. O sea, recordemos que es imposible que en nuestro trabajo todas las personas sean, mira, rectas. Es imposible. Estamos en un mundo perverso, maligno, malvado. Y es imposible que todos, mira, siendo no creyentes, sean igual que lo que Dios nos llama a nosotros. Tu ética realmente refleja el carácter de Dios. Tus decisiones familiares están moldeadas por la santidad o por la presión en tu entorno. Por la presión incluso de tu pareja, de tus hijos, de la sociedad en la que estás, de tus colegas en el trabajo. Tu ejemplo, sigue animando a otros a amar la santidad. O sea, la manera que las personas te ven, dicen, no, pues yo quisiera ser como tal hermano, yo quisiera ser como Jacob, porque mira ese hermano, wow, yo quisiera ser así. O sea, ¿cuántas personas, hermanos, pueden decir eso de cada uno de nosotros? Yo quisiera ser como Richard, por así decirlo. Yo quisiera ser como Darwin, yo quisiera ser como Daniel, por XXX razón. Y bueno, hermanos, pensemos también para tener esto un poquito más grabado en nuestra mente. Imagina que un rey adopta, por así decirlo, a un huérfano callejero, un muchacho que está en la calle. Y no solamente lo lleva al palacio, sino que le da un nuevo nombre, le da un nuevo lugar para vivir, e incluso le da un uniforme, una ropa, una vestimenta real, que tiene incluso el emblema de este rey. Este uniforme sin duda representa dignidad, pero también lleva a que hayan ciertas expectativas, hayan ciertas responsabilidades para con la conducta de este huérfano o de este niño que ha sido adoptado. Entonces, no se le dio todo esto para que vuelva a revolcarse, digamos, en el lodo, ni para seguir mendigando. Llevar el nombre, este emblema, debe ser un honor y, como dije, una responsabilidad. ¿Cuál es esa responsabilidad? Reflejar a ese rey. De igual manera, hermanos, nosotros hemos sido adoptados por el Señor. Llevamos su nombre, más importante, llevamos un emblema, llevamos su espíritu dentro de nosotros y llevamos su propósito. Y hemos sido llamados a vivir a la altura de ese llamado. ¿Cómo? Con santidad. Entonces, hermanos, de una vez una persona, no hay un llamado más alto ni gozo más profundo que parecerse al Dios que nos salvó. No hay un llamado más alto ni algo que dé más gozo que poder parecerse a Dios que me salvó. Hermanos, una vida digna del precio pagado no solo deja atrás el pecado, abraza la belleza del carácter de Dios Santo como un nuevo estándar en su vida. O sea, se vuelve la ley prácticamente en su vida. Entonces, para cerrar, hermanos, vemos aquí que Pedro nos ha llamado para que nosotros podamos preparar nuestra mente, romper con ese pasado, que podamos reflejar la santidad de Dios. Pero, hermanos, esto no es solamente un cambio externo, no es solamente un esfuerzo moral. Es el resultado natural de haber sido redimido por la sangre de Cristo. Entonces, basado en esa salvación que nosotros hemos recibido, Pedro nos llama, hermanos, a vivir una vida que esté a la altura de ese precio pagado. ¿Cómo? Dejando la ignorancia espiritual. ¿Cómo? Rechazando los viejos patrones que teníamos. ¿Cómo? Reflejando aquel carácter santo de Dios en toda nuestra manera de vivir. Entonces, concluyendo, hermanos, algunas aplicaciones, bueno, varias. En primer lugar, hermano, renueva tu mente cada día con la verdad de Dios. No dejes que el mundo moldee tu forma de pensar. Renueva tu mente, renueva tu mente, renueva tu mente. O sea, el Señor nos dice a nosotros, Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo,
sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hermanos, llena tu mente con lo que honra a Dios, no con lo que distrae y contamina tu corazón. Filipenses 4:8 dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensamos. Hermanos, que nuestros pensamientos estén saturados de cosas que son agradables a la vista del Señor. Dejemos a un lado esos pensamientos secundarios que sabemos que al final nos hacen daño. Nos hacen daño porque dañan nuestras relaciones, pero lo más importante, dañan esa relación que nosotros tenemos que tener con Dios, la confianza que debemos que tener con Dios. En tercer lugar, hermano, despójate del viejo estilo de vida que tú tenías antes, esa vida que tú considerabas normal, y vístete de esa nueva identidad en Cristo. Dice Efesios 4:22 en adelante: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Hermanos, todo lo que tú hagas, hazlo con integridad y excelencia, como si cada decisión la tomaras delante de Dios. Cada decisión, hermanos, cada cosa, hazla de tal manera como que tú digas: no, mira, esto, Dios está delante de mí. Dios está ahí, mira, de testigo. Colosenses 3:23 dice: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. En quinto lugar, hermanos, no te resignes ni te detengas. Sigue creciendo espiritualmente. Nuestra carrera aún no ha terminado. Lo peor es, hermano, caerse en el error de: no, pero yo evangelicé hace un tiempo atrás. No sé, yo dediqué la palabra hace un tiempo atrás. No, mira, cuando mis hijos estaban en mi casa, mira, yo era fiel con eso, mira, devocionales, instruía a mis hijos. Bueno, ya mis hijos se fueron, ya estoy yo con mi esposa, ya los dos somos creyentes, ya vamos a disfrutar la vida y a esperar que el Señor nos mande a buscar. Hermanos, como ya mencioné, tú sabes la bendición cuando una persona madura en fe, madura en edad, puede ser, mira, de ese ejemplo, ese pilar para otros jóvenes, otros nuevos creyentes que se están levantando. Dice 2 Timoteo 4:7: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Esto Pablo dice cuando ya sabe que está a punto de morir. No cuando cumplió 50 y ya dijo: bueno, vamos a esperar 20 hasta que el Señor venga. Y aquí dice cómo este hombre preso, sabiendo que mira que está ya a punto de morir, es como una despedida. Hey, hermano, he terminado esta carrera, pero he guardado la fe. O sea que mira, hasta este punto este hombre seguía creciendo y siendo ejemplo para otros. También florece en la vejez como justo de Dios, da fruto, anima, ora, discipula. Los viejitos dirán: no, pero tú viniste hoy fuerte para nosotros. Entonces, hermanos, hay que activarse, hay que levantarse de ese sueño, porque la vejez no implica nada. La vejez es una bienaventuranza, una persona que pueda tener buena salud y, más importante, hermanos, estar en fe. Yo creo que el único momento que uno como cristiano puede decir: bueno, voy a dejar de servirle al Señor o ser ejemplo, es cuando uno ya partió con el Señor. Al menos que el Señor, en sus propósitos, te dé tal vez una condición en la que tú lamentablemente pierdas tal vez la mente, pierdas lo que es esa conciencia y tú no puedas hacer eso más. Pero si no, hermanos, no hay razón para dejar de hacerlo, no hay razón para dejar
permanecerlo, que ese fruto pueda verse constantemente en nosotros. Y como último, hermanos, pero sin duda no menos importante, todo esto, hermanos, todo esto es para una persona que es creyente. O sea, al final es para un hijo de Dios. Ahora, si tú sabes que tú todavía no estás en ese camino, hermano, amigo, entonces cree y recibe al Hijo de Dios con fe. Solo de esa manera tú vas a poder recibir ese emblema de ser un niño mendigando, huérfano, yendo a la muerte. Tú vas a poder cambiar de identidad y ser una nueva persona. Dice 1 Juan 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, hermanos, el precio fue demasiado alto como para que nosotros desperdiciemos ese sacrificio viviendo de una manera superficial. El llamado de Pedro no es solamente para los domingos. No, hay que hacerlo. Sin duda. No es para hasta la semana después de la predicación. No es para momentos en los que nos sentimos inspirados. Es para cada día, para cada ocasión, para cada pensamiento. Una vida digna del precio pagado comienza con una mente que está rendida, un corazón que es obediente y una vida que realmente está dispuesta a reflejar la santidad de nuestro Dios.